Bienvenido a la emisora de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Paz es el estado de reconciliación con Dios. En el primero de Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todo lo que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los versículos 1 hasta 7. Se describe primero la persona que escribe la epístola, Pablo, siervo de Jesucristo. Este es su título honorificado, en el que se gloria el apóstol y que le sirve de nombre primero, como el prenomen de los romanos. El segundo epíteto con que se describe a sí mismo es apóstol llamado, es decir, apóstol por llamamiento, no de los hombres, sino de Cristo. Pablo, su autoridad apostolística no marcha sin ser enviado. En el primero de Corintios capítulo 15, versículo 9, dice así, afirma no ser digno de ser llamado apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Añade, Pablo era fariseo, que significa separado, pues los fariseos se separaban para dedicarse al estudio de la ley, pero él había sido separado para el Evangelio de Dios, separado por el Señor Jesucristo para proclamar la buena noticia que Dios comunica, que la muerte de su Hijo ha provisto el pago completo por el castigo que la humanidad merecería por su pecado, y por tanto Dios ya es propicio a perdonar. En el versículo 2, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19, y dar la vida eterna a cuantos acudan a él al poner su fe en la obra completa del Redentor. Esta era pues la profesión a que Pablo había sido destinado desde el vientre de su madre, en Galatas capítulo 1 versículo 15, es decir, desde antes de nacer. Al haber mencionado el Evangelio de Dios, hace una digresión para encaminar el Evangelio y declararla, su antigüedad, que el Dios prometió de antemano por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, siendo el primero Moisés, quien ya lo anunció veladamente en Génesis capítulo 3 versículo 15, lugar que por eso es llamado el protoevangelio, primer evangelio. Su tema es su Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. A mencionar al Señor, Pablo acumula sus nombres y títulos, su Hijo, que va a explicar en el versículo 4. Señor, que indica su categoría soberana. Jesús, su nombre humano, que significa ya salvaría. Y Cristo, que es el vocabulario griego correspondiendo al hebreo Mesías. De él dice Pablo,
que en cuanto a la carne nació del linaje de David, pero en cuanto al espíritu de santidad, como en el 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, espíritu vivificante. No se refiere pues al Espíritu Santo, fue designado mejor que declarado, Hijo de Dios en plena posesión del poder, es decir, lleno del Espíritu de Dios, como con el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14 hasta el 17, y capítulo 3, versículo 31 hasta el 34. Para llenar su condición de Mesías, necesitaba surgir, según la carne, del linaje de David, pero fue designado Hijo de Dios, título mesiánico, no trinitario, por la resurrección de los muertos. Su fruto en el versículo 5, por medio del cual hemos recibido él y los demás apóstoles, no todos los creyentes, la gracia y el apostolado, es decir, la gracia de apostolado, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pablo reconoce que el apostolado es un favor especial de Dios, aun cuando todo servicio de Dios supone una gracia, un favor de Dios. Este apostolado tiene por objeto promover el amor a su nombre, el de Cristo, la obediencia de la fe. Todos los gentiles mejor que naciones. La obediencia de la fe puede significar dos cosas. El acto de la fe es una obediencia al mensaje. Obediencia a la fe objetiva, es decir, al mensaje que se proclama. La gramática favorece a la primera, el contexto a la segunda. De todos modos, la sumisión al mensaje solo puede ponerse por obra mediante un acto de fe, con lo que de paso se ve que la fe no es un asentimiento frío a la verdad proclamada, sino una adhesión cordial en la que la persona entera se compromete. Entre estos gentiles, añade Pablo, en el versículo 6, estáis vosotros los de Roma. En el versículo 7, llamados de Jesucristo, no significa que los ha llamado Cristo, ya que el llamamiento se atribuye siempre al Padre, sino llamado por Dios a pertenecer a Jesucristo. Los destinarios de la epístola son, en el versículo 7, todo lo que estás en Roma. Esto es todo lo que profesaban en Roma, la fe de Cristo. Libres y esclavos, eruditos y iliterados, pobres y ricos, los titula, llamados de Dios, con un amor de especial predilección y llamados santos. No llamados a ser santos, aunque esto sea verdad, por ser ya perteneces al pueblo santo de Dios. Por supuesto, todos los creyentes hemos de hacer honor a este nombre que Dios nos ha impuesto, practicando la santidad en toda nuestra conducta. La bendición en forma de saludo, o el saludo en forma de bendición, con que Pablo se dirige a estos creyentes de Roma, en el versículo 7. Gracia y paz, el saludo griego, era kerahín, de la misma raíz que raíz, gracia. El saludo hebreo es shalom, paz. Pero estos dos vocablos, generalmente en el Nuevo Testamento y especialmente en esta epístola, connotan algo más específico. Gracia es el favor desmerecido que Dios tiene a bien concedernos mediante la fe sobre la base de la obra redentora de Cristo. Paz es
el estado de reconciliación con Dios. Como consecuencia de dicha obra, en el 2 Corintios capítulo 5 versículo 19. La fuente de estas dos ricas bendiciones son Dios del Padre, de Cristo y el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 20 versículo 17 y Efesios capítulo 1 versículo 3. Como único mediador entre Dios y los hombres. Primero de Tito capítulo 2 versículo 5. Esa es la bendición, saludo que Pablo suele usar en sus cartas. En el 1 de Corintios capítulo 1 versículo 3 y el 2 de Corintios capítulo 1 versículo 2 y Galatas capítulo 1 versículo 3, excepto en las dos a Timoteo, donde completa la traída gracia, misericordia y paz que nos recuerdan en el libro de Números capítulo 6 versículo 24 hasta 26 y con mayor detalle se hallan en la despedida de Pablo. Tomó el patrón de una carta de la época y lo expandió, adaptándolo a sus propósitos al escribir sus epístolas. Romanos contiene los elementos de la fórmula corriente, la identidad de remanente. En el capítulo 1, versículo 1 hasta 6, la identidad de los destinarios. Capítulo 1, versículo 7. El saludo. Capítulo 1, versículo 7. El pasaje en que se refiere a sus oraciones por los destinarios y expresa sus buenos sentimientos acerca de ellos. Capítulo 1, versículo 8 hasta el 15. Además de estos elementos comunes de las cartas de la época, la introducción a Romanos tiene la particularidad entre todas las cartas de Pablo de incluir la más clara formulación del tema a ser tratado en el cuerpo de la carta, en el capítulo 1, versículos 16 y el 17. En este aspecto se anticipa el desarrollo pleno y el buen orden tan evidentes en el resto de la epístola. De modo que la introducción a la epístola a los romanos está claramente dividida en tres secciones: el encabezamiento, la acción de gracia y oración por ellos, capítulo 1, versículo 8 hasta el 15, el tema, capítulo 1, versículo 16 y el 17, encabezamiento, capítulo 1, versículo 1 hasta el 7, el encabezamiento de Romanos en el original es una sola oración larga y compleja. Los traductores de la Reina Valeria la han dividido en dos oraciones en la parte del encabezamiento dedicada a su identificación, capítulo 1, versículo 1 hasta el 6. Pablo se refiere a su relación con Cristo y con el Evangelio, en el versículo 1, a lo que es Evangelio, los versículos 2 hasta el 4, y la naturaleza de su ministerio apostolístico, los versículos 5 y el 6. En acuerdo con el Antiguo Testamento, los cristianos son llamados esclavos de Jesucristo, especialmente Pablo apóstolo se llama doulos. 1401 de Cristo. Es un título de honor. Antes de ser esclavos de Cristo, los cristianos lo eran del pecado. Un esclavo en aquella época era considerados un instrumento, cosa, posesión del amo. No tenía libertad propia. Todo le pertenecía a su señor, su dueño, aun sus hijos, su tiempo, sus fuerzas. Si se enfermaban o envejecían, el amo podía
ponerlo aparte. Estaba a total servicio del Señor. En el Nuevo Testamento, la palabra doulos significa esclavo en el sentido sociológico de la palabra. Nuestra versión traduce siervo, pero la idea es la de la absoluta sumisión del hombre a Dios. El mismo Señor Jesús había dicho que nadie podía servir a dos señores. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 24. Uno es esclavo de un solo amo. El esclavo no tiene voluntad propia. Es una posesión absoluta del Señor. Un obrero puede negarse a trabajar, pedir aumento de sueldo, cambiar de trabajo, pero el esclavo está a total disposición de su dueño y no tiene otra alternativa que obedecerle. El nombre Pablo es un nombre romano común que se encuentra en la literatura, las inscripciones y los papyrus de la época. Significa en latín pequeño. El significado del nombre no debe aceptarse como evidencia verídica de la estatura de Pablo, aunque el significado del nombre puede haber dado origen a la tradición concebida en una obra extra bíblica del siglo II, según la cual el apóstol era de baja estatura. Parece que Pablo, como muchos judíos de la época, tenían un sobrenombre Saulo, que usaba en círculos judíos, de modo que tenían un nombre semítico. Saulo, forma griega, Saulos, y otro griego o romano, Pablo, forma griega, Paulos. Precisamente la correspondencia fonética en la forma griega de los dos nombres puede haber influido en la elección del sobrenombre. Al principio del libro de Hechos se usa Saulo para designar al apóstol en Hechos, capítulo 13, versículo 9. Al comienzo del primer viaje misionero aparecen los dos nombres juntos y a partir de este punto en el Nuevo Testamento se usa Pablo. La excepción es el uso de Saulo en la repetición del relato de su conversión. El libro de Hechos, capítulo 22, versículo 7 y el 13, y el capítulo 26, versículo 14. Este nombre romano lo prevalecido en la historia posterior para referirse al apóstol. La práctica común de Pablo era asociar a sus compañeros con él como remanentes de sus cartas. Romanos, Efesios y las pastorales son las excepciones. La ausencia se referencia o compañeros enfatiza el carácter personal de Romanos. Pablo se identifica como siervo de Cristo Jesús. El significado de la palabra traducida siervo es esclavo. Se usa de manera semejante en Gálatas capítulo 1 versículo 10, Filipenses capítulo 1 versículo 1, Tito capítulo 1 versículo 1, Santiago capítulo 1 versículo 1 y el 2, y el segundo de Pedro capítulo 1 versículo 1 y Judas capítulo 1. El énfasis no está tanto en la bajeza del estado del esclavo, sino en la devoción absoluta y sumisión total a su amo. Pablo pertenecería a Cristo sin reservas. El término se usaba, por ejemplo, para referirse a Abraham en Génesis capítulo 26, versículo 24, a Moisés y a José capítulo 1, versículo 2, y a los profetas Isaías capítulo 20, versículo 3, y el libro de Amos capítulo 3,
versículo 7. Pero mientras los profetas se identificaban como siervos de Dios, Pablo es siervo de Jesucristo. A poner a Cristo Jesús en lugar de Dios, el apóstol le da a Jesús la posición más alta posible. La palabra Cristo es el equivalente griego del término hebreo Mesías, el ungido. Generalmente en los escritos de Pablo se usa como segundo nombre personal de Jesús y no como título. Pablo usa el término 379 de las 529 veces que aparecen en el Nuevo Testamento. Se ha dicho que es a Pablo que los creyentes debemos la práctica de llamar a nuestro Señor simplemente Cristo Jesús. El nombre humano de Cristo significa, por supuesto, Salvador. Inmediatamente, Pablo se identifica en términos de su vocación. La frase griega traducida del llamado a ser apóstol en la Reina Valeria se compone de dos términos, llamado y apóstolo. Las palabras a ser agregadas por los traductores probablemente dan a la frase un sentido de propósito que no tiene. El término llamado describe la clase de apóstolo que Pablo es. Es apóstolo por llamamiento divino y no por elección propia o por intervención humana. Se puede traducir apóstolo por llamamiento o apóstolo por vocación. El término apóstolo significa enviado y había adquirido el sentimiento del galado, personal autorizado, aunque puede referirse a un simple delegado. En Filipenses capítulo 2 versículo 25, en el sentido específico, se refiere a hombres designados por Dios. Y la carta de Gálatas capítulo 1 versículo 1, como delegados autorizados suyos para exigir autoridad especial en las iglesias. En los comienzos de la historia cristiana, los apóstoles, cuando se incluyen en las listas de funcionarios, aparecen en primer lugar. En el 1 Corintios capítulo 12 versículo 28 y la carta de Efesios capítulo 4 versículo 11. El otro elemento de la identificación que hace Pablo de sí mismo tiene que ver con su relación con el Evangelio. El término traducido apartado aparece en Hechos capítulo 13 versículo 2, donde el Espíritu dice a los creyentes en Antioquía: apártame a Barnabé y a Saulo para la obra de lo que los he llamado. En los propósitos de Dios, Pablo había sido apartado desde el vientre de su madre. Gálatas capítulo 1 versículo 15. En tres pasajes mencionados aquí: Romanos capítulo 1 versículo 1, Hechos capítulo 13 versículo 2, Gálatas capítulo 1 versículo 15. El acto de ser apartado se asocia con el de haber sido llamado. El significado de apartar es destinar a un fin específico, disponer para una tarea excluyente. En el caso de Pablo, este fin específico es el Evangelio de Dios. El Evangelio es la noticia, las buenas nuevas que tiene su origen en Dios. No dice apartado para la predicación del Evangelio de Dios, sino apartado para el Evangelio de Dios. La frase incluida la predicación, pero sugiere que Pablo había de ser un hombre del Evangelio para persona cuyo destino estaba inseparable unido al Evangelio en todos los sentidos posibles. El Evangelio es de Dios. Se ha dicho que Dios
es la más importante palabra en esta epístola. Ningún tema de la epístola se aproxima a la frecuencia con que el tema de Dios es tratado. Muchos son los que hacen notar sus títulos y pretender ser respetados por ellos. Pablo era alguien que bien podría haberse glorificado de su preparación adecamia, y de su propósito social. Sin embargo, elige el título de esclavo de Cristo Jesús, teniendo a sí mismos un nombre, Pablo, que significa pequeño. Los nombres y títulos pueden cambiar, pero lo importante es la relación espiritual. Abraham cambió a Abraham. Cefas cambió a Pedro. Jacob cambió a Israel. Los nombres y títulos no se paran. Nuestra condición espiritual nos une. Esto es así si todos los cristianos tenemos la actitud humilde de un esclavo. El nombre es una señal externa, pero el llamamiento divino es un sello interior. Elección. Dios llamó a Pablo a su servicio. Cambió. Saulo y Pablo son la misma persona, pero el llamado al servicio hizo el cambio. Saulo era el perseguidor y Pablo era el apóstol. Elevación. El esclavo Pablo se llevado al tercer cielo. Solo una vida de servicio inmortaliza un nombre y un título. Nadie quiere recordar a un soberbio o arrogante que hizo daño a la gente, pero las personas recuerdan con gusto a cualquiera que haya servido a los demás. El mejor título es esclavo de Cristo Jesús. Como quisiera que lo recuerden. ¿Qué título espera obtener? Recuerde que el mejor título es de esclavo de Cristo Jesús. La mención del Evangelio como alimento para identificarse, llevar a Pablo a referirse brevemente a lo que es Evangelio. Los versículos 2 hasta 4 es el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Tiene sus raíces en las Sagradas Escrituras. Este es posiblemente el ejemplo más antiguo existente del uso de esta expresión para referirse al Antiguo Testamento. El Evangelio es la continuación de una historia de salvación ya en proceso, el cumplimiento de promesas comunicadas mediatamente los profetas. Probablemente este último término incluye a los autores de todos los libros y no meramente a los profetas probablemente dichos. Pablo aplica el principio cristológico a la interpretación del Antiguo Testamento. Su mensaje no es una distorsión de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo a su pueblo, sino la verdadera interpretación de ella. El Evangelio es acerca de su Hijo. Esta frase determina el contenido de las buenas nuevas. Marcos, el más antiguo de nuestros evangelios, tiene como encabezamiento el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Marcos capítulo 1, versículo 1, el Evangelio es de Dios, porque proviene de Él, es de Jesucristo, porque trata de lo que Jesús hizo para la salvación del hombre. Un evangelio que no se centra en el Hijo, no es el evangelio de Dios, ni es el evangelio para el apóstol había sido apartado. Al mencionar al Hijo, Pablo suspende su oración,
vuelve a tomarla al final del versículo 4 para incluir un paréntesis en el cual se refiere a Jesús. Los traductores de la Reina Valeria señalaban la paréntesis por medio de rayas en base a algunas consideraciones literales se ha sugerido fue los versículos 3 y el 4 formaban parte de una antigua confesión de fe. Comentaristas recientes argumentan que el material puede representar expresiones tradicionales sin tener carácter litúrgico formal. De cualquier manera, sea que Pablo esté citando frases ya a uso o no, la declaración refleja lo que él creía y en este sentido las palabras son suyas. Desde la perspectiva de su existencia humana, Jesús era descendiente de David. La descendencia davídica de Jesús era un alimento en la predicación de los primeros creyentes y parte de su afirmación de fe. Pero de reto escrito del siglo V con respecto a la frase según la carne dice que en el sentido en que se usa aquí la frase es inapropiada para referirse a uno que es meramente humano. La frase implica que Jesús es más de lo que su existencia física revela, quedando algo por decir de él. Y esto sería el tema del versículo 4. Aunque para nosotros la expresión del espíritu de sanidad parece rara, los estudiosos dicen que es la manera hebrática normal de designar al Espíritu Santo. Pablo reproduce la expresión hebraquia en griego, la antítesis entre carne, versículo 3, y el espíritu, versículo 4, no se refiere tanto al contraste entre su naturaleza humana y su naturaleza divina, sino al contraste entre el estado de su humillación en la encarnación y el de su exaltación en la resurrección. Cristo no llegó a ser el Hijo de Dios en la resurrección, sino que fue declarado como tal o fue instalado como tal con poder por este acontecimiento. El Hijo de David era el Hijo de Dios, pero esto no fue evidente. Este hecho estaba velado en la encarnación. Su dignidad como Hijo de Dios se pone de manifiesto, se certifica inmediatamente la resurrección. Por medio de la resurrección, Jesús se revela como Hijo de Dios en su sentido nuevo, con poder y gloria. En el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 23, es posible que mediante el uso del plural Pablo estaba sugiriendo que la resurrección de Jesús es primicia de todos los muertos fieles, una idea que es explicada en otros pasajes, Romanos capítulo 8, versículo 11. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, yo creo que tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por amarme. Amén. Y en cerrar voy a hacer una oración que Jehová de los ejércitos se lo entregó a Moisés,
que es una promesa de Dios y es una bendición de Dios para su pueblo, se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Que tenga una buena noche, buen amanecer. Y acuérdense en darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.